Bienvenidos a esta tercera parte del tema número 7 de resistencia antimicrobiana, parte de nuestro primer módulo del curso virtual del Laboratorio de Bacteriología a la Práctica Clínica. En este momento vamos a conversar sobre unos aspectos muy interesantes relativos al tema de la resistencia antimicrobiana y es entender un poco qué es la carga de la enfermedad, a qué se refiere el tener nosotros que entender por qué es importante no solamente tener estos conocimientos sobre resistencia antimicrobiana, sobre cómo se produce, cómo detectarla, diagnosticarla y cómo poder inclusive participar o sugerir su tratamiento, sino también entender cuánto cuesta esto no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de calidad de vida para los pacientes y de calidad de vida para los estados donde estos pacientes están residiendo. Pues bien, quisiera empezar a conversar con ustedes para entender este peso, esta carga de la enfermedad infecciosa, básicamente a la que se asocia a bacterias multiresistentes, con una pequeña de la historia de humanidad de los bichos, dividida en 3 capítulos. Son unos videos muy cortos, pero creo que les van a gustar mucho y vamos a poder ponernos en contexto para los siguientes pasos. Humans get along pretty well with most microbes, which is lucky, because there are a lot more of them in the world than there are of us. We couldn't even live without many of them. But a few hundred have evolved, and are still evolving, to exploit our bodies in ways that can make us really sick. These are the microbes we call germs, like plague, HIV, SARS, Ebola, Zika, and a whole gang of others. This is a series about where germs come from. When we Homo sapiens started to evolve as a new species, we inherited many of the microbes that came from our early human ancestors. But many of today's most feared diseases didn't exist yet. Scientists think a lot of these diseases probably came from other animals, like this monkey here. Let's take a closer look at what's happening inside this guy. He happens to be carrying a nasty bug. It's a virus. It's taken control of many of his cells and ordered them to make more copies of itself. But some of these copies aren't exact, and eventually one happens to emerge with an accidental superpower. This superpower monkey virus now has the ability to infect us. It sneaks past our immune system's defenses, gets into our cells, and starts making copies. And then this happens. Luckily, humans were so few and far between back then that this new virus can't find any more humans to infect. That first mutant virus doesn't get very far. But after many thousands of years, something big starts to change. Humans discovered agriculture. This means we start to settle down, cut down the forest to make way for crops, and get comfortable. We start having large families, more neighbors, there's more food. We still like to eat the occasional monkey when we can get our hands on him. But look what happens now. I win! No. In nearly every outbreak, some people get lucky and have a mutation or two that helps their bodies defeat the new virus. They move away and maybe build a new settlement. So, we win? Not quite. Vamos ahora con el episodio número 2 para entender un poquito más cómo estos gérmenes fueron pasando de humano a humano, cómo fueron distribuyéndose entre las comunidades y cómo se han ido haciendo cada vez más resistentes. So, where were we? Oh, right. Our group of disease survivors moved out and started a new settlement. They cleared more land, they planted more seeds, and after a while they figured out how to tame a handful of wild animals. This was a very exciting development for germs. For the first time in history, humans started living in close contact with other animals, 24/7, milking them, taking care of them, living with them, and eating them.
All that touching and sharing gave animal germs plenty of chances to get inside of us. Like measles, researchers think that up until about 5,000 years ago, it didn't exist, but its older cousin Rinderpest, a cattle disease, did. Now that humans were spending so much quality time with cows, little Rinderpest germs started jumping over into us, and a few of them had a lucky mutation that allowed Rinderpest to evolve from a cattle disease into measles, a deadly human virus. As if that wasn't bad enough, something else was happening right around this time that supercharged the amount of damage this new measles virus could do. There were now a lot more humans around, living much closer together. And when the world's first cities hit the 500,000 mark, that meant measles and other germs could spread from one person to another and never run out of new people to infect, even though they were killing us off at a record pace. Scientists think measles, along with other nasty diseases like mumps, diphtheria, scarlet fever, and whooping cough, all evolved to live permanently in humans around this time. But our ancestors had no idea what the problem was or how to fix it. One common solution? Run away. But this usually ended up just spreading the new diseases to new people and new places. And the better the roads got, the faster the germs could travel. When people figured out how to sail around the world, the new germs came with them. The results weren't pretty. In the centuries after Columbus's voyage across the Atlantic, some estimates say 90% of the entire native population of the Americas died, mostly from diseases the Europeans brought with them. Not to be outdone, the newly named Americans likely sent syphilis back the other way to wreak havoc on the sex lives of Europeans. So this golden age of discovery was also a golden age for germs. They ruled the high seas and everything in between. They never had it so good until this happened. Y en esta parte final, en este tercer episodio, vamos a ver cómo empezamos a defendernos nosotros de los microorganismos y cómo los microorganismos se fueron también defendiendo de nosotros. For most of human history, we had a lot of bad ideas about how we were getting sick. Angry gods, misaligned planets, stinky fumes, and plenty of bad ideas about how to prevent it, like bloodletting, large holes in the head, arsenic. Things started changing only about 200 years ago. An English doctor named Edward Jenner decided to take a closer look at a promising folk remedy. See, milkmaids, they'd get these blisters on their hands, cowpox blisters. People said that if a milkmaid got cowpox, she would never get its deadly cousin smallpox. So our doctor decided to put this milkmaid wisdom to the test. His first step? He wiped gunk from cowpox blisters into a cut he made in the arm of his gardener's 8-year-old son, James Phipps. Huh? Sorry, James. James got better pretty quickly because cowpox is usually mild in humans. Then, the doctor made his bold and risky move. He injected James with the similar but deadly smallpox. James didn't get sick. The milkmaid cure had worked. And with that, Jenner invented vaccination. Here's how it works. When you inject weaker germs into our bodies, our immune system takes care of the problem and stays on the lookout for similar-looking germs. So when the really bad guys come, we're ready for them. This was our first safe and effective way to fight disease. About time! After that, things started happening fast. Over the next 150 years, researchers from all over the world joined this fight against germs, discovering them, developing vaccines, killing bacteria with antiseptics and antibiotics. So what did that do for us? Consider that in 1900, the average person lived only about 30 years. Today, most of us live to 70. We were so successful in such a short time. In 1967, the U.S. Surgeon General reportedly exclaimed that we had closed the book on infectious disease. But the truth is more complicated. See, what happened way back in episodes 1 and 2, when humans were cutting down forests and catching new germs from wild animals?
That's still happening, but now it's on a scale our ancestors never could have imagined. We've cleared about half of our planet's arable land, and we're still cutting. Remember, these wild places are where undiscovered germs live. By getting rid of their homes, we're forcing them to find new ones near us. And there are more of us than ever living closely with animals. Throw in some planes, and the next thing you know, a new germ can turn into a worldwide pandemic practically overnight. Think SARS, HIV, Ebola, bird flu, Zika. These are just some of the viruses plaguing us right now. And we haven't even mentioned antibiotic resistance. No. So the story continues. Some scientists say the next chapter is us looking for ways we can live together with germs. Germs in their homes and us in ours. Let's just hope our big brains keep working overtime so we find a way to stay one step ahead of that nasty bunch of fast-changing, human-killing microbes, the germs. Pues bien, creo que quedó muy claro el concepto de que las enfermedades infecciosas comenzaron con los humanos desde que los humanos somos humanos, que tienen un probable origen a nivel de lo que es el reino animal, que incluso el reino vegetal ha participado en la transmisión de esta, y que todas nuestras estrategias han sido exitosas en algún momento y en otros no. Pero ¿a dónde queremos ir con esto? Fíjense que estamos hablando de que aumentó la expectativa de vida, fíjense que estamos hablando de que continuó la industrialización, fíjense que aunque esto es un documental que no es reciente, bueno, un docu-dibujo, por decirlo de alguna forma, esta presentación, este cómic, habla de una nueva pandemia, habla de que seguimos buscando formas de defendernos de los microorganismos. Y fíjense que a pesar de todas las vacunas, nosotros no logramos controlar a los microorganismos, especialmente a las bacterias. Quizás con los virus hemos tenido un poquito más de éxito, pero con las bacterias nos ha costado mucho. Y esto se debe también a la gran capacidad de actuación que tienen estos microorganismos. Se han tomado múltiples estrategias para intentar aliviar, disminuir la carga que representan las enfermedades infecciosas. Hace cuestión de 3 4 años, en el Reino Unido, a alguien se le ocurrió intentar educar a las personas a través del uso de dibujos animados, a través de volver a las historietas. Y aprovechando el gran éxito que ha habido en la última década con el advenimiento o el resurgimiento de los superhéroes, porque siempre han estado con nosotros, pues a alguien se le ocurrió que debía haber un superhéroe médico. Y esto lo plasmaron en una historieta que se llama Surgeon X. Surgeon X es la historia de una doctora que se llama Rosa Scott en Inglaterra en el futuro, y es bien particular porque el eje central sobre el que gira la trama es la resistencia a los antimicrobianos. De hecho, en el momento que esto comenzó a promocionarse, inclusive tenía una aplicación para un aplicativo de realidad aumentada para los teléfonos inteligentes. Fue una propuesta bien interesante y de verdad, inclusive contaron con científicos y personas reconocidas dentro del área médica que asesoraron la escritura de varios capítulos y el drawing, el dibujo de varios de estos episodios. Pero lamentablemente, pues bueno, no fue los Avengers, no fue Black Widow, no fue un éxito y pues ha ido pasando al olvido. Sin embargo, una de las cosas que destaca es de cómo se llegó a una crisis económica, una guerra, por culpa del tema de la resistencia a los antimicrobianos. Y esto es importante. Una de las cosas que se plantean, y quizás en estos días nos las estamos planteando mucho, ¿no? Es un apocalipsis que pueda venir como consecuencia de las enfermedades infecciosas. Y para entender un poco qué es un apocalipsis, como diría mi hijo, que es un Ragnarok o algo más allá de eso, pues hay que entender, como ya lo vimos, de dónde vienen los microorganismos, cómo han estado con nosotros, cómo interactúan
y a dónde nos pueden llevar en este apocalipsis de las bacterias o el apocalipsis de la resistencia bacteriana. Y se los voy a presentar ahora. What would you say if we told you that humanity is currently making a collaborative effort to engineer the perfect superbug? A bug that could kill hundreds of millions of people. Well, it is happening right now. We are in the process of creating a superbacterium. Bacteria are among the oldest living things on this planet. The smallest thing we still consider life, they are masters of survival and can be found everywhere. Most bacteria are harmless to us. Your body hosts trillions of them and they help you to survive. But others can invade your body, spread quickly and kill you. Millions of people used to die as a result of bacterial infections, until we developed a superweapon, antibiotics. Together with vaccinations, antibiotics revolutionized medicine and saved millions of lives. Antibiotics kill the vast majority of susceptible bacteria fairly quickly, leaving only a small group of survivors that our immune system then deals with easily. How do antibiotics do this? Imagine a bacterium as a very complex machine with thousands of complex processes going on that keep it alive and active. Antibiotics disrupt this complex machinery, for example by interfering with its metabolism, slowing down their growth significantly so they are less of a threat. Other antibiotics attack DNA and prevent it from being replicated, which stops bacteria from multiplying, ultimately killing them. Or by simply ripping the outer layer of the bacteria to shreds so that their insides spill out and they die quickly. All of this without bothering body cells. But now, evolution is making things more complicated. By pure random chance, a small minority of the bacteria invading your body might have evolved a way to protect themselves. For example, by intercepting the antibiotics and changing the molecule so it becomes harmless. Or by investing energy in pumps that eject the antibiotics before they can do damage. A few immune bacteria are not that big a deal because the immune system can take care of them. But if they escape, they might spread their immunity. How can bacteria spread immunity? First of all, bacteria have two kinds of DNA, the chromosome and small free-floating parts called plasmids. They can hug each other and exchange those plasmids to exchange useful abilities. This way, immunity can be spread quickly through a population. Or in a process called transformation, bacteria can harvest dead bacteria and collect DNA pieces. This even works between different bacteria species and can lead to superbugs, bacteria that are immune to multiple antibiotics. A variety of superbugs already exist in the world. Especially hospitals are the perfect breeding grounds for them. Humans have short memories. The horrors of the pre-antibiotic era have been forgotten. Today, we treat this powerful medicine as a commodity instead of as the game-changing achievement of science that it is. This has led to a strange disconnect. Hundreds of millions of people still don't have access to antibiotics in developing countries, while in other parts of the world, antibiotics are prescribed too freely and taken without care. Antibiotics should be a last resort drug, not something you take because your cold is annoying. Another serious problem is antibiotic use in meat production. At any particular point in time, humanity holds between 20 and 30 billion animals as livestock. To make meat cheaper, many animals are held in horrible conditions, in very tight spaces, and in unhygienic conditions, the perfect breeding ground for a disease. So many animals are given antibiotics to kill as many bacteria as possible and prevent them from getting sick, because a cheeseburger has to cost $1. Unsurprisingly, as a result of this system, we have created more and more bacteria that are resistant to antibiotics. To counteract this, we use different antibiotics, and we have another secret weapon. There are specific antibiotics that are used to wipe out bacteria that have developed resistance. There are strict rules for using these to avoid the creation of a superbacterium. Or so we thought. In late 2015, scary news arrived from China. Resistance against colistin, a last-ditch antibiotic, had been discovered. Colistin is an old drug and was rarely used because it can damage the liver. So there was little resistance against it,
which made it a great antibiotic of last resort for certain complex infections that occur in hospitals to fight bacteria that have become immune to a whole bunch of other drugs. Bacteria resistance to colistin is very, very bad news. It might destroy a last line of defense and lead to a whole lot of dead people. How could this happen? Millions of animals in Chinese pig farms have been given colistin for years. Resistant bacteria developed, spreading first from animal to animal and then to humans without being noticed. On an average day, there are over 100,000 flights on Earth, kind of connecting every human on the planet. By creating the modern world, we have also built the infrastructure for a dangerous pandemic. Still, we don't need to panic just yet. Bacteria evolve, humans do research. New antibiotics are developed as old ones become obsolete. Technology is advancing every day. The problem is real and serious, but the fight is far from over. If humanity plays its cards right, superbugs might turn out to be not very super after all. This video was made possible by viewer support on patreon.com and a grant from the Bill and Melinda Gates Foundation. If you want to support us to make more videos, you can buy a Kurzgesagt poster or mug or donate on Patreon. Thank you so much for your help. Pues fíjense qué interesante. ¿Qué nos acaban de dar estas presentaciones animadas? Un concepto importante, pandemia. Y no estoy hablando de esta pandemia, estamos hablando de cualquier pandemia, estamos hablando de las asociadas a la resistencia bacteriana. Y aquí viene un concepto importante, que es algo prevenible, que pudiésemos intentar capturarlo, detenerlo, frenarlo, interferirlo en algún momento con medidas fuertes. Pero además les quiero llevar a otro concepto. Fíjense que en todos los videos que hemos visto nos están diciendo que estamos interfiriendo, que estamos metiéndonos, que estamos invadiendo espacios, que estamos compitiendo con los microorganismos. Y aunque ellos son chiquitos, yo creo que ellos ganan. Que a pesar de que tenemos vacunas, a pesar de que tenemos antibióticos, ellos están ganando. No estoy hablando de lo que está pasando ahorita en el mundo, pero estoy hablando de los microorganismos en general. Fíjense con números. Primero cifras de Europa, 25.000 muertes anuales asociadas en el hospital a infecciones severas causadas por microorganismos multidrogoresistentes. ¿Quiénes son esos 5 homicidas? Bacilo gram negativo entérico, Escherichia coli. ¿Se acuerdan? Escherichia coli, microbiota intestinal, uno de los bacilos gram negativos más importantes a nivel colónico. Y está Klebsiella pneumoniae, otra enterobacteria. ¿Por qué coli y Klebsiella aparecen acá? Ya lo hemos mencionado, resistencia a carbapenems, resistencia mediada por beta-lactamasa de espectro expandido, resistencia a aminoglucósidos. Estas enterobacterias se están diseminando y se están volviendo unos monstruos. Infecciones urinarias bajas por bacterias resistentes que se complican a pielonefritis, que se complican a septicemias o a bacteremias inicialmente y luego a septicemias. Y aquí viene un concepto importante. Las septicemias son una de las principales causas de muerte en Europa, asociadas a infecciones por microorganismos multidrogoresistentes. Se estima que más o menos 33.000 muertes al año se están asociando a procesos de este tipo, de bacteriemia, que se convierten en septicemia. Entonces hay que prestarle atención a estos pequeños monstruos. Ni hablar de Enterococcus faecium, infecciones intrahospitalarias por esta bacteria que se hace resistente a la vancomicina. Ni hablar del bacilo gram negativo no fermentador por excelencia a nivel intrahospitalario, Pseudomonas aeruginosa. Además, ya sabemos, resistencia a carbapenem, resistencia a aminoglucósidos, resistencia a fluoroquinolonas. Muchas veces solamente nos queda la colistina. Y pues bueno, terapias poco ortodoxas, terapias de combinación. Y algo aquí llamativo es que muchísimas veces con Pseudomonas aeruginosa
se nos presenta un problema. Enfermedad por biopelículas. Y no podía faltar en esta lista, de último, pero no por ello el último, Staphylococcus aureus resistente a meticilina, un microorganismo que ya sabemos puede ser parte de nuestra biota cutánea, puede ser parte de nuestra biota a nivel de cavidad nasal, que cuando estamos hablando de multidrogoresistencia, el MRSA es el germen por excelencia, que puede estar produciendo resistencia extendida, XDR, pero que es más difícil y que casi imposible que vaya a producir resistencia completa, panresistencia, porque bueno, tenemos algunas drogas todavía, dactomicina, quinupristin, telfopristin, tenemos las cefalosporinas de quinta nuevas, tenemos las oxazolidinonas, pareciera tigecyclina, que todavía tenemos algunas drogas con que defendernos del Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Sin embargo, recuerden que esta es una bacteria con grandes capacidades invasivas. Es una bacteria muy agresiva y yo no dudo que, bueno, además produce biopelículas también, que ya ustedes han visto lo que pasa con el shock tóxico asociado a la mureína. Es una superbacteria, definitivamente. Y aquí quisiera, antes de pasar a hablar de cifras más globales, conversarles un poquito de algo que siempre me ha llamado la atención. En el año 2007, yo tuve la oportunidad de dar una charla en un hospital oncológico, en el cual después tuve la gran suerte de trabajar durante 2 años. Y esta era una charla para residentes que estaban en su segunda o tercera especialidad de los servicios de medicina interna oncológica, de pediatría oncológica, de cirugía oncológica, de cuidados paliativos. Y yo he tenido la suerte también, bueno, de que gracias a toda esta boom de las redes sociales, antes nuestras redes sociales se llamaban Messenger, he podido mantener contacto con muchos de ellos, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Lamentablemente todo fuera del país, de Venezuela, hoy en día, pero me han llamado 5 este año, de esos estudiantes que coincidieron en esa charla del año 2007, la cual era sobre los superbichos. Y la charla se llamaba así, el papel de los superbichos en el desarrollo de una posible pandemia. Imagínense, yo enfoqué la charla en infecciones bacterianas, no quiero ser ave malagüero, pero ellos me han llamado porque en el año 2009 tuvimos la oportunidad de estar trabajando juntos cuando la pandemia de influenza porcina, y bueno, ellos me decían, oye, ¿sabías lo que venía? Y yo les decía, no, yo no creo que esto sea, esto es controlable, esto con medidas fuertes se logra salir adelante, y miren, salimos. Pero este año me han llamado 5 de ellos para recordarme la charla, para recordarme que nunca se han olvidado los superbichos y para preguntarme si salimos de esta. Les digo que hay cosas peores. Y bueno, aquí lo están viendo. Hay bacterias que matan 25.000 personas al año, solamente asociadas a multiresistencia. Pero ¿por qué les digo que hay cosas peores? Porque esa charla, donde yo hablaba de los riesgos, de lo que era la posibilidad de que esto se nos escapara de las manos si no hacíamos control de antimicrobianos, y de hecho yo instauré en ese hospital un programa de Antimicrobial Stewardship, no con ese nombre, allá se llamaba Programa de Vigilancia del Uso de Antimicrobianos, pero bueno, era un programa Antimicrobial Stewardship, donde había que aprobar los antimicrobianos, cuando los indicaba el residente primer año, o si usaban de la lista de antimicrobianos más restringidos, tenía que aprobarlo, bien sea mi persona o mi jefa, por parte del Servicio de Enfermedades Infecciosas. Era bien interesante porque ya estamos intentando empezar a contener este fenómeno de la resistencia. Y yo lo veía mucho porque yo estaba en la clínica, o sea, en las salas de hospitalización, en las revistas médicas, tomábamos las muestras, hacíamos procedimientos en quirófano. Yo iba al laboratorio y procesaba esas muestras en el laboratorio del hospital y regresaba con los resultados.
y uno iba viendo cómo iban cambiando los patrones de resistencia. Y ahí empezamos a ver primeros casos de resistencia a carbapenem, empezamos a ver aquella pérdida terrible de sensibilidad a las cefalosporinas de tercera, a las quinolonas. Entonces, les digo, en aquella época no hablamos de resistencia a colistina. La colistina era nuestro caballito de batalla cuando teníamos, por ejemplo, un problema con carbapenem. Y bueno, a mí me alegra mucho que esos estudiantes todavía se acuerden de mí. Sé que la charla les llegó, que todavía pidan consejos y opiniones sobre lo que está pasando ahorita en el mundo, pero siempre me consultan y me llaman todavía por casos asociados a multidrogoresistencia, lo cual les digo me llena mucho por poderlos ayudar, pues, y porque creo que parte de lo que uno quiere que es que el conocimiento quede, no que pase, sino que quede, y una de las cosas que uno aprende en medicina es que se aprende por repetición. Por eso ustedes dirán que qué fastidio que a veces les repito un concepto en varias de las presentaciones. Pues bueno, no es con mala intención, realmente se aprende así. Pero vuelvo a carga de enfermedad. En ese hospital se nos morían los pacientes de infecciones, no de cáncer. Ustedes saben lo difícil que es salvar a un paciente de una patología tumoral y que se muera por una neumonía. Y lo frustrante que es eso, que se muera por una celulitis, por una infección de la herida quirúrgica. ¿Por qué? Porque la bacteria era resistente. Vean a nivel global este problema. 10 millones de muertes para el año 2050. 10 millones de muertes, más que el cáncer. Y en antibióticos se invierte, yo creo que ni la centésima parte de lo que se invierte en medicamentos oncológicos, en biológicos, en terapias para enfermedades crónicas. Y esto es una estadística más europea porque, bueno, vean que ahí el costo se está expresando en libras esterlinas. Eso va a costar para el año 2050 66 trillones, trillones de libras esterlinas. Pero 10 millones de vidas no tienen precio. Si lo pasan a dólares, vean qué interesante. 100 trillones de dólares. 100. Y 10 millones de vidas perdidas. Y estamos hablando de 30 años en el futuro, no estamos elucubrando muy lejos. Cuando todo este tema de la resistencia antimicrobiana empezó, porque bueno, se decía que esto era simplemente ver los cambios que se van a producir como consecuencia del uso de las drogas antimicrobianas. Pues se vio que esta resistencia se comenzaba a escapar de lo esperado. Y ahí fue que se empezó a hablar de los superbichos. Y por allá, por el año 2014, hace 6 años, la Organización Mundial de la Salud decía que bueno, que ya el tema de la resistencia ya no era un tema, sino un problema de salud pública que está en todas las regiones del mundo, que afectaba a cualquiera, cualquier edad, en cualquier país, y que ya no era solamente una predicción a futuro, era un problema, una amenaza mayor a la salud pública. Eh, para el año siguiente, 2015, en los Centros de Control de Enfermedades americanos comienzan a decir que el impacto que están teniendo las infecciones asociadas a bacterias multiresistentes es de más o menos 2.8 millones de enfermos al año, con 35.000 muertos. ¿Qué les parece eso? Que eso tiene un costo directo de más o menos 25 billones de dólares asociados a costos de salud. Pero peor, asociados a costos por pérdidas de productividad a nivel de la sociedad, se le suman 35 billones de dólares. ¿Cuál es el gran problema? ¿Y por qué yo les he insistido tanto en que la OMS estableció prioridades en investigación y desarrollo? Porque lamentablemente el problema que tenemos es que se invierte poco en el desarrollo antimicrobiano. Menos del 5% de la inversión de las farmacéuticas, los grandes laboratorios farmacéuticos, está dirigido al desarrollo de nuevos antimicrobianos. O sea, la mayoría son cambios de indicación, nuevas presentaciones, pero no desarrollar nuevos antimicrobianos. Para el año 2016
había una sola compañía trabajando en drogas innovadoras. Una de las 50 farmacéuticas más grandes del mundo. Lo demás eran copias, genéricos, drogas de fantasía, cambios de indicación, cambios de formulación, tal cual les estoy diciendo, nuevas indicaciones. El problema es que este trabajo se le ha dejado a compañías pequeñitas, a lo que son las biotecnológicas. Y entonces, ¿qué hacen los grandes laboratorios? Vienen como un predador, ven las moléculas que tienen estas compañías y las compran. Realmente muchas de estas compañías se desarrollan para eso, para crear una molécula innovadora, venderla y bueno, vivir el resto de la vida de las ganancias. Pero esto no va a solventar el problema de la carga social, del costo en vida que va a tener la resistencia bacteriana. Fíjense que estamos hablando de 25.000 muertes asociadas a resistencia. 25.000 muertes en la actualidad por año. Y estamos hablando de que en 10 años vamos a tener más. Y que en 30 años vamos a tener 10 millones de muertes. Eso es casi impensable. Pero bueno, lamentablemente ese es el panorama oscuro que estamos observando ahorita. Aquí les quiero presentar, esto es un video de una charla TED. Me gustó mucho porque es bastante sencilla y creo que es muy ilustrativo para lo que estamos conversando. Antibiotics. Behind the scenes, they enable much of modern medicine. We use them to cure infectious diseases, but also to safely facilitate everything from surgery to chemotherapy to organ transplants. Without antibiotics, even routine medical procedures can lead to life-threatening infections, and we're at risk of losing them. Antibiotics are chemicals that prevent the growth of bacteria. Unfortunately, some bacteria have become resistant to all currently available antibiotics. At the same time, we've stopped discovering new ones. Still, there's hope that we can get ahead of the problem. But first, how did we get into this situation? The first widely used antibiotic was penicillin, discovered in 1928 by Alexander Fleming. In his 1945 Nobel Prize acceptance speech, Fleming warned that bacterial resistance had the potential to ruin the miracle of antibiotics. He was right. In the 1940s and 50s, resistant bacteria already began to appear. From then until the 1980s, pharmaceutical companies countered the problem of resistance by discovering many new antibiotics. At first, this was a highly successful and highly profitable enterprise. Over time, a couple things changed. Newly discovered antibiotics were often only effective for a narrow spectrum of infections, whereas the first ones had been broadly applicable. This isn't a problem in itself, but it does mean that fewer doses of these drugs could be sold, making them less profitable. In the early days, antibiotics were heavily overprescribed, including for viral infections they had no effect on. Scrutiny around prescriptions increased, which is good, but also lowered sales. At the same time, companies began to develop more drugs that are taken over a patient's lifetime, like blood pressure and cholesterol medications, and later antidepressants and anti-anxiety medications. Because they are taken indefinitely, these drugs are more profitable. By the mid-1980s, no new chemical classes of antibiotics were discovered, but bacteria continued to acquire resistance and pass it along by sharing genetic information between individual bacteria and even across species. Now, bacteria that are resistant to many antibiotics are common, and increasingly, some strains are resistant to all our current drugs. So, what can we do about this? We need to control the use of existing antibiotics, create new ones, combat resistance to new and existing drugs, and find new ways to fight bacterial infections.
The largest consumer of antibiotics is agriculture, which uses antibiotics not only to treat infections, but to promote the growth of food animals. Using large volumes of antibiotics increases the bacteria's exposure to the antibiotics, and therefore their opportunity to develop resistance. Many bacteria that are common in animals, like Salmonella, can also infect humans, and drug-resistant versions can pass to us through the food chain and spread through international trade and travel networks. In terms of finding new antibiotics, nature offers the most promising new compounds. Organisms like other microbes and fungi have evolved over millions of years to live in competitive environments, meaning they often contain antibiotic compounds to give them a survival advantage over certain bacteria. We can also package antibiotics with molecules that inhibit resistance. One way bacteria develop resistance is through proteins of their own that degrade the drug. By packaging the antibiotic with molecules that block the degraders, the antibiotic can do its job. Phages, viruses that attack bacteria but don't affect humans, are one promising new avenue to combat bacterial infections. Developing vaccines for common infections, meanwhile, can help prevent disease in the first place. The biggest challenge to all these approaches is funding, which is woefully inadequate across the globe. Antibiotics are so unprofitable that many large pharmaceutical companies have stopped trying to develop them. Meanwhile, smaller companies that successfully bring new antibiotics to market often still go bankrupt, like the American startup Achaogen. New therapeutic techniques like phages and vaccines face the same fundamental problem as traditional antibiotics. If they're working well, they're used just once, which makes it difficult to make money. And to successfully counteract resistance in the long term, we'll need to use new antibiotics sparingly, lowering the profits for their creators even further. One possible solution is to shift profits away from the volume of antibiotics sold. For example, the United Kingdom is testing a model where healthcare providers purchase antibiotic subscriptions. While governments are looking for ways to incentivize antibiotic development, these programs are still in the early stages. Countries around the world will need to do much more, but with enough investment in antibiotic development and controlled use of our current drugs, we can still get ahead of resistance. The world is full of accidental inventions that have had major impacts on our lives. The potato chip, the microwave oven, Post-it notes. But did you know that the first antibiotic was invented by accident? Has any mistake in human history saved more lives? Learn more about this fascinating story with this video. Qué interesante la aproximación que se hace acá desde el punto de vista económico. Fíjense que acá estamos hablando de carga de enfermedad y les he hablado de que se incentiva, se intenta buscar desarrollo de nuevos antimicrobianos. Pero fíjense qué interesante. Es más rentable siempre para una industria estar produciendo medicamentos que van a estar rotando constantemente, que van a estar generando demanda, que producir antimicrobianos que sabemos que en el curso de la infección, en el tratamiento de las infecciones, que es algo relativamente corto, ya que las infecciones crónicas afortunadamente son la minoría, pues no van a producir una rentabilidad, un profit tan elevado. Esos sistemas que se describen de las suscripciones antimicrobianas, de las exenciones de impuestos a las compañías que desarrollen nuevos antibióticos, de las protecciones de patente por 5 o 10 años adicionales para recuperar la inversión, son estrategias, pero estas estrategias tienen limitaciones. Y el problema es que cuando nosotros vemos, tenemos ahorita, y bueno, ustedes vieron los precios de antimicrobianos como los nuevos lipoglicopéptidos, y vieron qué costosos eran los tratamientos con eritabancina, dalbavancina. Con las nuevas drogas también tenemos el problema de que a veces los cursos de tratamientos, por el mismo hecho de ser cortos y ser costosos, pues a veces los pacientes prefieren no utilizarlos
y a veces se automedican o buscan segundas opiniones. El tema es que finalmente la industria farmacéutica pareciera no estar tan interesada en el desarrollo de los antimicrobianos e inclusive de las vacunas. A Dios le pedimos que ahora con esta pandemia que nos está afectando, pues bueno, entendamos que realmente hay que invertir en investigación, en desarrollo, en salud y no solamente pensar en patologías crónicas como una fuente rentable y de beneficio. Entonces, esto me pareció súper importante compartírselos porque es otra aproximación para entender el porqué del problema. Si usted tiene un carro y su carro nunca lo molesta y lo llevas a hacer solamente el mantenimiento regular, va a llegar un momento en que el carro probablemente va a necesitar una reparación mayor y eso es esperado. Pero con el cuerpo humano no sucede así. Lamentablemente para la industria, afortunadamente para nosotros, funcionamos bien bastante tiempo. El problema es que cuando tenemos estas patologías crónicas que pueden estar desde la adultez joven, pues requieres unos tratamientos para mantenerte en buen funcionamiento. Y esto sí es bueno para la industria farma. Pero fíjense qué importante, o sea, ¿por qué no estamos desarrollando tantos antibióticos? ¿Y por qué esto está afectando los costos en salud? ¿Y por qué eso estamos hablando ahora que la carga de la enfermedad es más difícil de sobrellevar, es más difícil de manejar, es más difícil de compensar porque no tenemos suficientes armas para defendernos? Entonces viene esta pregunta, ¿de qué moríamos? ¿De qué morimos y de qué moriremos? Eso es lo que se llama ahora la transición epidemiológica. Ustedes ven en azul patologías crónicas, que es importante. Están viendo en verde lo que son patologías, accidentes, etcétera. Y están viendo en color naranja lo que son enfermedades infecciosas. Entonces ahí les aparece HIV, tuberculosis, infecciones respiratorias inferiores, LRI, diarrea, meningitis, sepsis, enfermedades de transmisión sexual, paludismo o malaria. Y entonces ustedes dicen, bueno, pero pareciera que es un buen campo para invertir, pero realmente vean el lado azul: accidentes cerebrovasculares, cáncer, problemas de dolor de espalda, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, depresión, migraña, enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando estamos viendo acá, vemos que son patologías crónicas que requieren medicación permanente. Y aquí es que yo me pregunto, ¿y si un paciente con Alzheimer le da una neumonía y usted no lo trata, no va a fallecer igual? A veces, y yo he tenido la suerte de trabajar en la industria farma en varios laboratorios, y siempre con conceptos muy altos, muy éticos, afortunadamente, uno se va dando cuenta que hay que hacer investigación y desarrollo. Y yo he tenido la suerte de trabajar también en esas áreas y uno entiende. Y por eso es que siempre les voy a insistir en esto que dijo la OMS, a buscar esas nuevas clases de antimicrobianos, a no quedarnos con este arbolito que uno lo ve así, uno dice, bueno, se ve triste, despoblado, le faltan más ramitas. Y sí, ahorita le podemos agregar las nuevas ramitas, la de las cefalosporinas de quinta, los nuevos lipoglicopéptidos, ¿saben? O sea, tenemos opciones, pero nos faltan. Y otra cosa en la que se está invirtiendo, como yo les había dicho en su momento, es en las terapias no convencionales, en vacunas, anticuerpos monoclonales contra los microorganismos, en los mismos fagos que ya están mencionados, pero son inversiones muy grandes para el rédito, para el beneficio, para el profit que van a dar al final. Entonces, hay que ver quién puede ayudar aquí. Si de verdad el asunto es netamente económico, pues los gobiernos son los que pudiesen aquí tener un poquito de énfasis. Y fíjense qué interesante cuando uno lo ve con el tema de qué podemos usar y para quién. Vamos a la tercera columna, segunda columna y tercera columna. Estafilococo aureus resistente a meticilina y enterococo resistente a vancomicina. Cuando el estafilococo aureus se hace resistente a los glicopéptidos,
También disminuye su sensibilidad para las oxacilinonas, para la dactomicina, para las estreptograminas y para la tigecyclina. ¿Será que ese estafilococo pasa de ser multidrogo resistente a convertirse en estafilococos XDR o con resistencia extendida? ¿Será que ese estafilococo en algún momento se vuelve pandrol resistente? Resistente a todas las drogas. Esperemos que no. Fíjense que con el enterococo resistente a banco, menos opciones. ¿Por qué? Porque ya es resistente a los glicopéptidos. Fíjense que con enterococo fecalis uno diría, bueno, hay como más opciones de tratamiento, pero no se confíen. Vean en gran negativos y recuerden que Pseudomonas cada vez, y lo mencionamos cuando hablamos ahorita de terapias antimicrobianas, de determinaciones de laboratorio de las pruebas, cuando usted tiene una susceptibilidad reducida o resistencia a quinolonas, solo le quedan opciones por vía parenteral para tratar a la Pseudomonas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque eso implica mayores costos en atención, bien sea ambulatoria, bien sea domiciliaria o bien sea hospitalaria. Y yo les voy a presentar ahora un dicho a uno de mis maestros. Él decía que no hay bicho malo. Y puede ser así, realmente no hay bicho malo. Pero él decía que no había bicho malo mientras estuviera muerto. Yo digo que hay que llevarlo más allá, que los bichos muertos no tienen la capacidad de defenderse, de mutar. Entonces, mano dura contra los bichos. No los dejemos que sigan desarrollando resistencia, no les demos la oportunidad. Fíjense esta noticia de un periódico español y a mí me llamaba muchísimo la atención porque había mucho énfasis desde hace ya varios años en el tema de la resistencia antimicrobiana. Una de las cosas que decían eran que los last resource antibiotics, los antibióticos de último recurso, las armas secretas, como en el caso de la colistina, se estaban perdiendo y destacaban el costo en fatalidades. ¿Por qué 25.000 suena tan duro? Porque es que esto se pudiese prevenir con pastillas, con un tratamiento, con unas inyecciones, si las bacterias no fueran tan resistentes. Y fíjense acá de ese mismo artículo cómo la resistencia viene asociada al consumo antibiótico. Vean el consumo en la Unión Europea, vean el consumo en España resaltado, ambos con barras azules oscuros. Y vean del lado derecho, en la escala de multiresistencia, cómo la resistencia más alta se está viendo en España, cómo en otros países también la tienen, pero fíjense cómo aquí se ve claramente asociada a lo que es el consumo antimicrobiano. Entonces, ¿pudiese ser una consecuencia de? Yo creo que sí. Fíjense acá. Acá estamos viendo brotes de bacterias, en este caso enterobacterias productoras de carbapenemasa. Mostricos, ¿verdad? Fíjense cómo en un periodo que va del 2013 al 2015 y les llamó la atención en la coloración rojiza y rojo más oscuro, más intenso, que es la asociada a más de un 50% de presencia de estos microorganismos, como hay zonas en donde, por ejemplo, ya dejamos de verlas, pasaron un color amarillo, pero tenemos zonas que pasaron de amarillo a rojo. Y tenemos zonas que pasaron de azul, que estaban muy bien, y de celeste a rojo, y a rojo intenso. ¿Qué estamos viendo acá? Que están apareciendo cada vez más bichos multidrogoresistentes. Y esta noticia me llamó mucho la atención porque, bueno, primero cuando yo vi la placa dije, bueno, estarán buscando nuevos antimicrobianos, esos son mohos, la penicilina. Pero no, es de un portal que se llama isanidad.com. Y una de las cosas que hacía era relacionar la resistencia, pues obviamente con el uso abusivo e inapropiado de los antibióticos, lo que ya hemos visto.
Y fíjense qué interesante, porque se está viendo que parte, así como ya lo vimos en los cómics, en los videos, del problema no es solamente el uso de antibióticos en los humanos, es el uso de antibióticos en lo que es la agricultura, es en lo que es la alimentación, en la cría de ganado. Entonces, qué interesante sería poder controlar esto, poder tener controles biológicos, poder hacerlo de otra forma. Y acá en este artículo hace mucha referencia a lo que es neumonía asociada a la comunidad. ¿Por qué? Porque en neumonía asociada a la comunidad se está viendo que cada vez más tenemos resistencia en lo que son los tratamientos convencionales. Cada vez más empiezan a aparecer bacterias muy resistentes. Y el problema es que estamos teniendo cada vez más muertes asociadas no a la enfermedad, sino al no poder tratarla porque las bacterias se nos hacen resistentes. Entonces, el gran problema que tenemos no son solo las enfermedades, son las faltas de tratamientos efectivos, porque los causantes se han vuelto resistentes. Y fíjense acá estamos viendo lo que es la presencia de genes de resistencia, cómo se van distribuyendo a nivel humano, a nivel ambiental y a nivel animal. Y ahí lo ven en color azul. Oh, sorpresa, como que se están regando los genes por todo el mundo. Y entonces, ¿qué está pasando acá? Y cuando les digo qué está pasando aquí fue porque esto fue un titular en muchos periódicos del mundo cuando apareció el primer mecanismo mostrado de transmisión de resistencia a la colistina, al antibiótico de último recurso, algo viejo pero que no funcionaba, que nos estaba dando buenos resultados. Pero bueno, apareció ese en el MCR1, principalmente se comenzó a ver en Escherichia coli, se comenzó a ver en ganado porcino, en cochinitos, se comenzó a ver también en aves de corral, se comenzó a ver en personas y fue todo un desastre cuando se detectó en Estados Unidos porque fue básicamente, si mal no recuerdo, en un menor de 5 años que se detectó este gen. Y pues bueno, estamos hablando de que se le da el nombre de que ya es un superbicho incapaz de ser curado por ningún antibiótico. La bacteria al tener este gen es resistente a todos los antimicrobianos e incluye al colistín. Entonces es importante, fíjense acá que el cuadro clínico que presentó ese niñito fue fiebre y diarrea sanguinolenta y había estado en el Caribe. Entonces uno dice, bueno, una diarrea del viajero, una Escherichia coli enterohemorrágica, una shigellosis, una amibiosis, una entame histolítica, pero, oh sorpresa, se consiguió que no era ni una amibiosis, ni una Escherichia coli enterotoxigénica, enterohemorrágica, sino una Escherichia coli cuyo gen de resistencia MCR1 había brincado del animal al humano, se había instalado en la Escherichia coli y estaba ahora afectando al ser humano. Interesante, ¿no? Cómo los superbichos están a punto de comernos a nosotros. Lo que es más llamativo, y creo que vale la pena resaltar de estos casos, es que, por ejemplo, en los pacientes, algunos de los pacientes que se han infectado con estas cepas bacterianas se han recuperado por sí solos. Otros no, otros han fallecido. Pero hay algunos que se han recuperado por sí solos. Y esto es interesante. También yo les había hablado de la multidrogoresistencia, la resistencia extendida, transitoria, con algunos pacientes en los cuales a veces es problemático el uso de algún medicamento, aunque esté sensible in vitro, por las condiciones del paciente. Pero ¿en quién podemos tener esa multidrogoresistencia transitoria, esa inmunosupresión transitoria? Por ejemplo, las embarazadas.
los pacientes nefrópatas que estén en estado urémico, los pacientes con sepsis, los hepatópatas, los pacientes oncológicos, los trasplantados por su terapia de inmunosupresión, los pacientes seropositivos para virus de la inmunodeficiencia humana, los diabéticos, sobre todo el diabético mal controlado, el que está recibiendo alguna terapia biológica, un paciente con una espondiloartritis, por ejemplo, con psoriasis, y los niños muy pequeños y los ancianitos, o sea, los extremos de la vida. Aquí es importante, por ejemplo, porque hay casos, y yo cuento siempre un caso muy personal, una paciente embarazada, todavía en el primer trimestre del embarazo, con antecedentes de infecciones urinarias, creo que una frecuencia de 2 al año. Y una de las cosas que llama la atención de esta paciente es que, como toda paciente embarazada, mayor riesgo de infección, hace una infección urinaria sintomática, infección urinaria baja en el primer trimestre del embarazo. Se le hace el urocultivo y se encuentran más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia de estafilococo dorado, puro. Llama la atención el aislamiento, se confirma, realmente la paciente estaba en buenas condiciones generales, solamente tenía un poco de molestia de ardor al orinar. Se hacen las pruebas de identificación completa, se hace el antibiograma y la prueba de susceptibilidad que revela un estafilococcus aureus resistente a meticilina, lamentablemente también resistente en ese momento, si mal no recuerdo, a quinolona y creo que aminoglucosia. Igualmente, embarazada en el primer trimestre, no hay mucho que hacer, porque la mayoría de los medicamentos son teratogénicos. Y ese primer trimestre es el momento en que uno no puede dar ciertas medicaciones porque afectan al bebé. ¿Qué se hizo con esa paciente? Después de consultárselo a dos grandes infectólogos del Hospital Clínic de Barcelona, pues me dijeron, y su sugerencia fue, indicarle a la paciente ampicilina sulbactam a dosis alta, básicamente apoyándose en la posibilidad de la excreción urinaria, y que bueno, no había más nada que hacer, me dicen, porque la paciente estaba embarazada en su primer trimestre, semana 10. Pues bueno, eso hicimos y le dimos mucho jugo de arándano, también para ayudar como coadyuvante para acidificar más la orina. Afortunadamente este Staphylococcus aureus no era productor de biopelículas. Y en el urocultivo de control, 5 días después de terminar el tratamiento, 5 o 7 días, si mal no recuerdo, no se demostró la presencia bacteriana y los síntomas de la paciente habían cedido. ¿Qué aprendimos de eso? Uno, que aunque la paciente tenía otras opciones de tratamiento, por estar embarazada no las podíamos usar. Dos, que aunque tenemos resistencia in vitro, pues utilizamos dosis máximas de ampisulbactam y funcionó. Tres, que no creo que haya sido el coadyuvante, el jugo de arándano, pero bueno, también se le dio. Entonces, a veces tenemos que individualizar mucho los casos cuando estamos frente a multidrogoresistencia. Esto es simplemente para recordar, y lo vamos a conversar muy en extenso si nos acompañan en el segundo módulo de este curso, que también va a tener una duración de 60 horas, sobre lo que son los microorganismos más frecuentes en inmunocomprometidos, que tiene uno que buscar. Y esto cambió mucho de cuando yo estudié medicina a como estamos ahorita en la actualidad. ¿Por qué les digo que cambió? Porque ahora no es buscar solamente enterobacterias, pseudomonas o estafilococcus aureus coagulasa negativa en el neutropénico. Ahora hay que buscar enterobacterias productoras de carbapenemasa, pseudomonas aeruginosa productora de carbapenemasa, estafilococcus aureus resistente a meticilina y estafilococcus epidermidis o resistente a meticilina o con algún factor adicional de resistencia productor de biopelículas. Igual cuando hay algún déficit humoral, igual cuando hay un déficit de inmunidad celular, ni hablar de la tuberculosis multidrogoresistente, que es un dolor de cabeza, ni hablar de las infecciones por complejo de Mycobacterium avium,
Las listeriosis afortunadamente todavía son bastante sensibles. La anocardiosis y la salmonelosis resistente a fluoroquinolona y la anocardiosis sí pueden ser un problema. Y en inmunidad humoral, esa Klebsiella, productora de carbapenemasa, ese neumococo con sensibilidad disminuida a la penicilina, Neisseria meningitidis, que puede tener problemas con cefalosporina de tercera, hemófilos influenza, que puede ser productor de biopelículas, y afortunadamente con Serratia no hay tantos problemas. Sin embargo, si son pacientes en los extremos de la vida, Serratia sí nos complica bastante. Y ni quiero hablarles de los hongos de los microorganismos parasitarios, porque ya ahí nos complicamos mucho. Esto es simplemente para mostrarles cómo se ve un antibiograma de dos microorganismos aislados en cantidades significativas en cultivo. Okay, esto fue un paciente que me refirieron a mí en su momento. Yo ayudé en la toma de la muestra, o sea que sé que la muestra estaba bien tomada. Y pues bueno, me llamó muchísimo la atención que era un estafilococo bastante resistente. Era el otro aislamiento una Panthea agglomerans, antes un Enterobacter agglomerans. Y bueno, afortunadamente este paciente con terapia de combinación salió bien. Acuérdense de esto, jóvenes, de cómo los bichos se van convirtiendo, se van adaptando, cómo la resistencia es algo que se nos escapa a nosotros de las manos. Y si nos escapa a nosotros de las manos en el laboratorio, imagínense al clínico o al que no está acostumbrado a ver mucha resistencia. Entonces les doy un consejo. Keep calm y llama a su microbiólogo. Y me despido de ustedes con esta caricatura. Realmente yo creo que las bacterias todavía nos llevan un poco de ventaja. Todavía creo que, bueno, ahí las tienen burlándose de Louis Pasteur. Pero, bueno, lamentablemente, mientras no logremos conseguir un equilibrio, mientras no logremos conseguir una bala mágica, que fue como se denominó a las primeras sustancias antimicrobianas, al salvarsan y a las arfenaminas y a otras sustancias, pues no creo que podamos ganar esta guerra. Tenemos que seguir resistiendo. Les agradezco la atención y vamos a ir ahora a la parte 4 de este tema número 7, a un módulo súper interesante, a un tema que a mí me encanta, que es Antimicrobial Stewardship. Los veo entonces en la parte 4 de este tema número 7. Gracias por su atención.